Saludos cordiales. Mi nombre es Hadia Boukouzan, profesor de Geografía e Historia y licenciado en Filosofía. Estaré compartiendo con ustedes una pequeña disertación sobre dos grandes corrientes de la filosofía moderna, como son el empirismo y el racionalismo. El empirismo es considerado una doctrina de carácter epistemológico. Esto es relativa a la naturaleza del conocimiento. Suelen considerarse dos aspectos en el empirismo. Según uno de ellos, el empirismo afirma que todo conocimiento deriva de la experiencia, y en particular de la experiencia de los sentidos. Según el otro, mantiene que todo conocimiento debe ser justificado recurriendo a los sentidos, de modo que no es propiamente conocimiento, a menos que lo que se afirma sea confirmado y testificado por los sentidos. Estos dos aspectos han estado a menudo estrechamente relacionados. A veces se ha llamado al primero sentido psicológico y al segundo epistemológico. Ha sido muy corriente mantener no solo que el conocimiento se adquiere mediante la experiencia, sino también que no hay otra realidad que la accesible a los sentidos. Desde la antigüedad ha habido filósofos predominantemente empiristas. Se habla, por ejemplo, de Aristóteles, como un filósofo que tuvo, sobre todo al final de su carrera, fuertes propensiones empiristas. A menudo se ha registrado el término empirismo a la filosofía clásica moderna, contrastándose el título de empirismo inglés, Francis Bacon, Locke, Berkeley, Hume. El empirismo inglés se inicia con John Locke. La filosofía, en el momento en el que viene al mundo filosófico John Locke, es predominantemente cartesiana. Así, el problema metafísico encuentra en esta filosofía la solución substancialista de Descartes. El punto de partida de Locke es, pues, el punto de la filosofía cartesiana. Por otra parte, el vocablo racionalismo puede entenderse de dos modos. Primero, como designación de la teoría según la cual la razón, equiparada con el pensamiento o la facultad pensante, es superior a la emoción y a la voluntad. Tenemos entonces un racionalismo psicológico. Segundo, como expresión de la teoría que afirma que la realidad es en último término de carácter racional. Estaríamos hablando de un racionalismo metafísico. Muy influyente ha sido el racionalismo, especialmente el metafísico, en la filosofía griega. En algunos casos, como Parménides, ha alcanzado caracteres extremos. El movimiento ha sido denunciado por ello como no existente. Para Parménides, en efecto, solo es predicable el ser inmóvil, indivisible y único, que satisface todas las condiciones de la plena racionalidad. En otros casos, como Platón, se ha atenuado esta exigencia de completa racionalidad, dándose cabida en el sistema de conocimiento a los fenómenos y considerándose las opiniones como legítimos saberes. Ser racionalista no significó forzosamente durante la Edad Media admitir que toda la realidad, y en particular la realidad suma o Dios, fuera racional en tanto que completamente transparente a la razón humana. Se podía considerar el racionalismo como la actitud de confianza en la razón humana, con la ayuda de Dios. Al mismo tiempo, se podía considerar el racionalismo como una posición en la teoría del conocimiento, en cuyo caso se contraponía al empirismo. Frecuentemente fue sobre todo contraponer el racionalismo platónico con el empirismo aristotélico. El impulso dado al conocimiento racional por Descartes y el cartesianismo y la gran influencia ejercida por esta tendencia durante la época moderna ha conducido a algunos historiadores a identificar la filosofía moderna con el racionalismo y a suponer que tal filosofía constituye el mayor intento jamás realizado con el fin de racionalizar completamente la realidad. En este sentido, la teoría de Leibniz sobre el origen de las verdades de la razón descubre lo que a partir de él, y sobre todo en Kant, vamos a llamar a priori. A priori es un término latino que quiere decir, en estos razonamientos filosóficos, independientes de la experiencia. Se dirá pues que las verdades de la razón son a priori, independientemente de la experiencia. Son previas a la experiencia, o mejor dicho, ajenas a ella. Se desarrollan floreciendo los gérmenes que hay en nuestro espíritu, sin necesidad de haber sido impresas en nosotros por la experiencia, la cual no podría imprimirlas porque lo que imprime en nosotros la experiencia son los hechos.
y los hechos son siempre contingentes, nunca necesarios. Esta pequeña disertación estuvo basada en lecciones preliminares de la filosofía de Manuel García Morente, Ferrater Mora en su diccionario de filosofía y la historia de la filosofía de la editorial Santillán.